te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ave María Purísima. En este segundo momento de tema sacerdotal, pues quiero entretenerme un poco, es breve la charla, sobre el radicalismo evangélico y la actitud de obediencia. Está en el número 28 de Pastores Davo Bovis. Radicalismo, una palabra que hoy nos repele un poco, porque nos suena a radicalismo islámico, radicalismo cuando uno se pone terco y se empeña, pero qué radical eres, pero hay que entender esta palabra en su sentido más propio. Y radicalismo viene de raíz. Este radicalismo evangélico lo trata el número 27, hablando de la existencia sacerdotal y radicalismo evangélico. Una premisa sería la siguiente. En la ética pagana, no cristiana, de las virtudes se dice que hay que evitar los extremos. La virtud está en el medio que se emplea y en el medio evitando los extremos. Así la ética a Nicómaco de Aristóteles. Pero pasados al ámbito cristiano, en donde la caridad, el amor, es el centro y el que mueve todo lo demás, el amor no está en el centro, no es equidistante, no es neutral. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Por tanto, las virtudes cristianas se inspiran en esta actitud de Jesús que está reflejada en Juan 13:1. Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Luego, la medida del amor es el amor sin medida. Parece un juego de palabras, pero es así. La vida cristiana ha de vivirse, progresivamente, claro, pero ha de vivirse hasta el extremo, con radicalismo. Por tanto, las virtudes, tanto la obediencia en este caso, el celibato o la pobreza, no son virtudes en las que hay que buscar el término medio, evitar los extremos, no. Las virtudes cristianas, sobre todo aquellas que están movidas por el amor, están llamadas a ser radicales, extremosas, hasta dar la vida. Es importante este concepto de radicalismo, porque, como veis, es un concepto típicamente cristiano, que el mundo quizá no conozca, y menos todavía el mundo pagano. Pero a la luz del testimonio de amor que Jesucristo nos ha dado, se entiende que el amor tenga que ser hasta el extremo. En este contexto, por tanto, aparecen estas tres actitudes que van unidas, son circulares, porque consagran, santifican, purifican, elevan tres actitudes fundamentales de la psicología humana, del corazón humano, de la estructura de la personalidad humana. Una es la tendencia a la libertad, que es buena. Otra es la tendencia al amor correspondido y fecundo. Y otra es la tendencia a la seguridad. Son tres tendencias buenas, pero que están trastocadas por el pecado original. Esto no lo olvidemos.
y por tanto el poder, el afecto y el tener, poder, placer y tener, son tres palabras, no siempre son correctas, porque nos puede llevar el poder pues al poderío y al despotismo y a la dictadura, diríamos, de mi voluntad sobre la de los demás. Y así los demás. Me fijo ahora en el primer aspecto, que es el más radical de la persona. No creáis que el más radical es el amor recíproco y fecundo. Cuando uno es joven quizá pueda experimentarlo como una fuerza como exuberante, y es verdad. Pero en la totalidad de la persona y en la totalidad de la vida, el punto clave es la obediencia, es la libertad, es el deseo de ser uno mismo. Bueno, pues esa tendencia que está trastornada por el pecado original, al entrar Jesucristo en este mundo, ha entrado obedeciendo. Diríamos incluso que el misterio de la encarnación consiste en que el Hijo, que tenía una sola voluntad, la única voluntad divina con el Padre, ha querido tener otra voluntad, la humana, para obedecer, para someterse a la voluntad divina. Esta es la actitud de Jesucristo. Ya lo trata Presbyterorum Ordinis en el Concilio Vaticano II, hablando de la obediencia y de la humildad a la vez. Y lo trata aquí Pastores Davo Vobis, citando al concilio también, etc., hablando de estos consejos evangélicos que, aunque no son expresados por voto, en el número 28 cita el número 15 de Presbyterorum Ordinis, que dice así: entre las virtudes más necesarias en el ministerio de los presbíteros, recordemos la disposición de ánimo para estar siempre prontos para buscar no la propia voluntad, sino el cumplimiento de la voluntad de aquel que los ha enviado. Esta es la obediencia, continúa Pastores Davo Vobis en el número 28. El 15 de Presbyterorum Ordinis, el 28 de Pastores Davo Vobis. Se trata de la obediencia que en el caso de la vida espiritual del sacerdote presenta algunas características peculiares, y ahora las veremos. ¿Qué es la obediencia? Pues la obediencia es la postura habitual y gozosa. Si no, no sería virtud, porque la virtud es la energía con la que uno disfruta. Postura habitual y gozosa por la que uno reconoce la voluntad de Dios en el superior. Dígase el hijo en sus padres, dígase el seminarista en sus superiores, dígase el cura en el obispo, o el obispo en el papa. La postura habitual, no solo un día en la vida, sino habitualmente. Y gozosa, por la que uno reconoce la voluntad de Dios en el superior, que me la sirve continuamente. Es verdad que nosotros no hacemos en ningún momento, los sacerdotes diocesanos, en virtud del sacramento del orden, ningún voto, pero sí hay una promesa en el momento de la ordenación, tanto de diácono como de presbítero como de obispo. En la ordenación se pide esta obediencia al superior, al papa por parte del obispo, al presbítero, al obispo por parte del presbítero y del diácono. ¿Prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Prometo. Es decir, entro en una dinámica en la que la voluntad de Dios me va a estar servida continuamente por el superior. Y en caso de duda puedo preguntarle, pero vamos, ya me vendrá. Para toda mi vida tendré esta actitud habitual y gozosa de reconocer en el superior la voluntad de Dios. Yo puedo deciros que he sentido muy edificado en la tarea de obispo
cuando he llamado a un sacerdote para cambiarle de destino, mira, evidentemente, como sabéis, esto se hace después de un discernimiento en el Consejo Episcopal, etcétera, ¿no? Incluso después también de un diálogo con el sujeto, en fin. Pero llega un momento en que hay que decidir, y decide el obispo, pues que vaya a tal parroquia. Oye, mira, hemos pensado que esta parroquia, este servicio, esta tarea, la tienes que hacer tú. Digo, me sentí edificado porque pues, casi en todos los casos, fuera de alguna excepción muy aislada, me dice el cura, y lo que usted diga. Esa actitud a mí me edifica, me hace bien, porque yo esa es la actitud que tengo que tener en la iglesia también, ¿no? Y que he tenido, lógicamente, desde mi ordenación de diácono, allá en el año 74. Pues preparaos esta actitud. Y uno debe examinarse, ¿no? Si me gusta cada vez más vivir en obediencia. O por el contrario, me gustaría vivir cada vez más emancipado. Porque hay esa tendencia a la libertad, pero la obediencia será un camino hacia la libertad. El camino que ha recorrido Jesucristo hacia la plena libertad. Porque cuando uno grita libre, 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 ahí suele ser esclavo de sus propios gustos, caprichos, ideologías o de sometimientos bastardos. Pero la obediencia cristiana te libera de ti mismo y de los caprichos de cualquier otro, ¿no? Porque a quien se obedece es a Dios. El que obedece nunca se equivoca. Puede equivocarse el que manda, pues allá él, y que procure discernir bien. Pero el que obedece nunca se equivoca. Porque esa obediencia, que viene no solo del obispo, sino también de las circunstancias de la vida, por las cuales Dios también me va hablando, pues esa es obediencia a Dios. Dios nunca se equivoca, Él sabrá por qué tengo que recorrer este camino, ¿no? Por eso, Pastores de Aboboviz habla como de 3 dimensiones. Pero antes de pasar a las dimensiones, recordaros que hay una carta de San Ignacio de Loyola donde explica preciosamente qué es la obediencia. Sabéis que los jesuitas, los de pura cepa ignaciana, se caracterizan por su actitud de obediencia. Hacen este voto especial de obediencia al Papa, a sus superiores, y cuando están en el noviciado, uno de los ejercicios más intensos es el de la obediencia. Que la voluntad esté ágil, dócil, para obedecer la voluntad del superior sin cuestionarla. Pues San Ignacio tiene una carta escrita al provincial de Portugal. Si cogéis las obras completas de San Ignacio, vais a las cartas y ahí tendréis la carta al provincial de Portugal. Y a poco que empecéis a leerla os daréis cuenta que habla del tema de la obediencia. Esa apuntaosla en vuestra vida y leedla, porque es como un tratadito, son 4 páginas, un tratadito, a mi juicio, el más exacto de la obediencia cristiana. Para eso están los autores espirituales que hay que leer. Y ahí no es citado en el texto, pero muchas de las ideas están tomadas de allí. Porque en la obediencia, ahí San Ignacio explica como 3 modos o niveles. Está la obediencia de ejecución. Te mandan hacer tal cosa y la haces. Ahí no está la virtud todavía, aunque la obediencia incluye eso, claro. Pero la obediencia está en la voluntad. También el militar al que le mandan hacer una cosa, la hace. Y no necesariamente hay virtud de obediencia. No digo que sea pecado, pero puede quedar pues, en el régimen propiamente militar. Te mandan a hacer tal cosa, la haces y punto, ¿no? Obediencia de ejecución. Otro aspecto de la obediencia es la obediencia de voluntad. Pongo mi voluntad en aquello que hago.
mandado por el superior. Y lo hago de corazón. Me cueste o no me cueste, pero pongo ahí mi corazón. Ahí está la virtud. Puede ser que haya momentos en que obedecer, es decir, cumplir la ejecución de aquello que se manda, me cueste. Pero no por eso deja de ser virtud. Si yo lo quiero, si uno mi voluntad, pues al mandato que se me ha dado. Además conviene tenerlo en cuenta, hacer aquello que se me ha mandado y poner la voluntad en ello, porque así es un acto de virtud. Hacer simplemente lo que me mandan mecánicamente o a regañadientes o propiamente no es virtud de la obediencia, porque la obediencia es la postura habitual y gozosa por la cual veo la voluntad de Dios en el superior, que me dice, haz esto, haz lo otro. Y tercer nivel o aspecto de la voluntad, de la obediencia de juicio. Esta tiene su delicadeza y su finura. Obediencia de juicio, ¿qué significa? Que si me dice el superior que es de noche, yo diga es de noche, no. Yo estoy viendo que es de día. Pero al mandarme a hacer lo que tengo que hacer, tengo que aparcar mi juicio, que lo tengo, y hacer lo que se me manda. Yo a lo mejor lo haría de otra manera, incluso mejor. Pero la obediencia de juicio significa que mi juicio lo dejo a un lado y actúo con todo mi corazón haciendo aquello que se me manda. Cuando se me pregunta cuál es mi juicio o mi opinión, cosa que se hace continuamente, la expreso. Y bueno, pues en comunión, en sinodalidad, en reunión. Puede ser el equipo de sacerdotes en la parroquia o con el consejo pastoral o con una consulta que se hace. Cuando te preguntan, di. Eso es obedecer. Decir lo que pienso. Ah, no. Pero es que si digo a lo mejor me coge ojeriza el superior. Bueno, eso es un servilismo, que es un vicio de la obediencia. No es. Hay dos vicios de la obediencia por extremo. Uno es el servilismo, dar gusto al superior siempre que puedo. Que no, que tú obedeces a Dios. No, obedeces para dar gusto al superior. Es que así pues me tiene de buen ver y estoy enchufado y así me da mi gusto también. Bueno, pero ¿qué se busca aquí? La voluntad de Dios, no la tuya ni la suya, en principio. O sea, yo no obedezco para dar gusto al superior, obedezco para dar gusto a la voluntad de Dios. Ese es un extremo, lo que llamaríamos el servilismo, y el otro extremo es la rebeldía. Las dos cosas van contra la obediencia, la rebeldía y el servilismo. Pero fijaos que las dos cosas van contra la obediencia. Así que voluntad o obediencia de ejecución, obediencia de voluntad, y ahí está la virtud. Y obediencia de juicio. Mi juicio lo dejo a un lado para hacer. Si se me pregunta, yo podré expresar, y esto es continuo, se nos pregunta continuamente, en las reuniones de consejo, en las reuniones de tal, de cual, se nos pregunta, oye, ¿tú esto cómo lo ves? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo? Y yo digo mi opinión, y incluso puedo expresarla sin que me pregunten. Forma parte de la obediencia, la propuesta al superior. Oiga, yo creo que se podría hacer esto. Oiga, ¿no le parece que...? Y lo hacemos continuamente. Pero siempre que el superior vea, es importante que lo constate, que estoy dispuesto a renunciar a mi juicio, a mi proyecto, a mi plan, por hacer lo que se me manda, aunque contradiga mi propia opinión o mi propio plan o proyecto. Lo digo con un ejemplo de conducción. Si sois conductores, la obediencia de juicio viene a ser como meter el pie del embrague, con lo cual el coche se queda a que le mueva el motor de quien le manda. O sea que embragar no significa que el motor propio deja de existir, pero no mueve, ni tiene que mover. Más que aquello que se me dice, bueno, tú haz lo que creas conveniente. Bueno, pues ahí tengo
mi juicio, soy adulto y entonces me muevo según mi parecer. O pregunto, consulto, sí. Porque lo que se trata es de hacer la voluntad de Dios. No mi gusto, no mi capricho, tampoco el del superior. Tampoco se trata de llevarle la contraria, sin más. Buscamos la voluntad de Dios. Y en esta búsqueda de la voluntad de Dios es muy importante esa actitud de docilidad de la propia voluntad. Pues el sacramento del orden te introduce en esa órbita que tiene 3 aspectos, como dice Pastores Davobovis. El primer aspecto es la obediencia apostólica o jerárquica. Es decir, si yo entro en el presbiterio, evidentemente pongo mis manos en las manos del obispo y le prometo obediencia a este y a todos los obispos que vengan, que no sé cuáles van a ser. Yo he tenido 10 obispos en mis tiempos de seminarista y presbítero. He tenido que obedecer a los 10. Hombre, no me estaban mandando todos los días, pero bueno, cada uno ha tenido que mandar alguna cosa y he tenido que... Bueno, pues con gusto, eso es. Sí, entro en esta empresa en la cual hay que obedecer y con gusto, que es postura habitual y gozosa. Puede ser que en algún momento me cueste, bueno, pues ya está, rezo un poco más y se me pasa, ¿no? El berrinche. Obediencia jerárquica. Por eso hay una actitud de obediencia, de entrada, pues a lo que el Papa diga, claro, pero si es mi obispo, es mi superior, inmediato, ¿eh? El Papa está en Roma y bueno, que diga lo que quiera. No, el obispo de Roma es obispo de toda la Iglesia y es obispo de todos los obispos y de todos los fieles. Por tanto, es mi obispo. Cuando ha sido elegido y de vez en cuando te preguntan, oye, ¿qué le parece el Papa Francisco cuando fuera? O el Papa León. Pues yo no tengo que juzgar al Papa, al contrario, es el que me tiene que juzgar a mí. Y yo estoy, si es mi obispo y Dios me lo ha dado, pues estoy a lo que me diga. Es muy importante esta relación con el Papa, que es una relación con el obispo y para todos los miembros de la Iglesia Católica, ¿no? Y luego en la diócesis, de manera más concreta, pues el obispo y los superiores del seminario o fuera del seminario, pues el párroco, el vicario, colaboradores del obispo, pues que también me indican la voluntad de Dios por aquí o por allá. Obediencia jerárquica. Estamos en un cuerpo que es la Iglesia organizado jerárquicamente. Cuando hablo de esto me acuerdo de que Latourel, pues suena a René Latourel porque es el autor de Teología de la Revelación y de la Teología Fundamental. Pues yo lo tuve de profesor en la Gregoriana. Y cuando hablaba de la Iglesia, que es el tercer núcleo de Teología Fundamental, la institución de la Iglesia, el primado de Pedro, todas esas cosas se estudian, Teología Fundamental. Cuando hablaba de la Iglesia, tenía un ejemplo que a mí me resultó impactante y me ayuda y lo expongo. Algunos piensan que la Iglesia es un molusco. Un molusco es un mejillón. Que si te lo tragas no pasa nada. La Iglesia es un vertebrado. Atención, porque puede atravesarse la espina alguna vez. Ten cuidado. Eso decía él en clase. Luego aplicadlo vosotros. Es un vertebrado. Como tal vertebrado tiene fuerza, empuje para las grandes tareas, pero a veces se nos puede atravesar el hueso. Bueno, cuidado, no te asfixie, ¿no? Pero no es un molusco. O sea, la Iglesia no es una cosa informe, gelatinosa, mejillonera, ¿no? No. La Iglesia es un vertebrado. Tiene esta vertebración. El Papa, los obispos, los superiores, y tú entras ahí, en ese negocio. Primer aspecto de la obediencia, obediencia jerárquica, obediencia apostólica, disponibilidad para ser enviado donde haga falta, ligero de equipaje y con voluntad pronta para ir donde sea, ¿no? Me acuerdo cuando me llamó el nuncio para hacerme obispo de Tarazona. El cambio fue muy fuerte porque en la diócesis de Toledo yo vaya 40 años viviendo en la ciudad, pero 30 de presbítero, ¿no?
Bueno, no sé, como que uno ya está en su casa, de pronto te llaman y te dicen, el Santo Padre le ha nombrado obispo de Tarazona. Yo le dije, ¿dónde está eso? Es que no lo sé. ¿Dónde está eso? Y me abrió el mapa. Me dijo, aquí, al lado de Zaragoza. Pues allá vamos. Ligeros de equipaje, con poca maleta y poca cosa. Claro, es un mundo totalmente. Es como que te arrancan toda tu vida de donde estabas, ¿no? Todo el mundo te da la enhorabuena y todo es muy bonito, sí, sí. Pero el obispo, el elegido, bueno, pues yo viví en ese momento, me acuerdo perfectamente, en la oración de esos días, por la obediencia. No he dado mi vida al Señor, pues a donde te mande. Vayamos y muramos con Él, donde Dios diga y donde Dios quiera, que luego cada día había que hacer, ¿no? Esa actitud de asumir la voluntad de Dios, que había venido clarísimamente expresada por el superior. No tenía ninguna duda. Y luego pues te mandan, o me mandaron a la diócesis de Córdoba, ¿no? Pues igual, ¿no? Bueno, quiere decir que aquí obedecer te puede hacer todos. No solo el monaguillo, sino el seminarista, el cura, el obispo, y todos tenemos que obedecer, porque nuestra actitud es esa. El sacramento del orden nos ha configurado con Jesucristo obediente, que ha venido a este mundo diciendo, aquí estoy para hacer tu voluntad, ¿no? Es importante este aspecto, parecerse a Jesucristo, en la actitud de la obediencia, que he de trabajar continuamente, en el sentido de revisarla, exponerla en transparencia a mis superiores, pues me cuesta esto, lo otro, bueno, pues para ver cuáles son las durezas o las resistencias de mi corazón en este camino hacia la libertad, al que Dios me llama en el presbiterado, ¿no? Segundo aspecto o nivel de la obediencia, que lo explica Pastores Dabo-Bovis, es la obediencia comunitaria. Sí, el hecho de pertenecer a un presbiterio me lleva muchas veces a ceder mi propio proyecto, mi propio plan, a los planes que la diócesis se da a sí misma, no solo por el obispo, sino por el presbiterio o en la parroquia. Pues debo vivir esta comunión. Uno es el que decide, pues sí, puede ser el párroco, el vicario, quien sea, pero incluso cuando uno ya es párroco, pues tiene que también escuchar, esta escucha que hoy se nos subraya tanto en la sinodalidad. Uno tiene capacidad de escucha si tiene espíritu y virtud de obediencia, porque se trata de obedecer a Dios y se trata de escrutar esta voluntad de Dios en los demás, en mí, y al final decida el que tenga que decidir, ¿no? Y decida firme, ¿no? Se trata de decir, a mí me parece que no sé qué. No, mira, diga usted, si esto es así, vamos por aquí o vamos para allá. Díganoslo con toda claridad, ¿no? Y tú mismo, cuando tengas que ejercer la autoridad. Es curioso, porque lo dice aquí Pastores Dabo-Bovis, solo puede pedir la obediencia aquel que se ha educado en la obediencia. Resulta a veces chocante, porque hay curas, todos quizá en algún momento pecamos de eso, que somos muy mandones y muy poco obedientes. Es el mismo perro con el mismo collar. Pero ¿cómo eres tan mandón si luego te cuesta tanto obedecer? Pues en el fondo es una falta de obediencia. Es que no he educado la obediencia, porque cuando uno se educa en la obediencia, al mandar, lo hace pues escuchando, sabiendo, teniendo en cuenta. No es déspota, ¿no? Es importante este aspecto de horizontalidad de la obediencia en el presbiterio. Sí, pues uno está a la escucha y aprende de los demás. Es una dimensión distinta de la anterior, de la jerárquica. Y hay un tercer elemento de la obediencia que es la actitud, la pastoralidad. Aquí toma una frase del beato Antonio Severier, os sonará, ¿no? Aquel fundador de los sacerdotes del Prado, un curita joven que en un barrio, diríamos, periférico de Lyon, un día de Navidad, al contemplar al Hijo de Dios que se ha hecho hombre en pobreza, pues le cambia la vida. Y era cura, era buena persona, no es que
pero le cambia la vida. Sevrier. Y entonces para él esos símbolos, ¿no?, del pesebre, de la cruz y del sagrario, lo habréis visto en alguna estola a veces, ¿no? A veces no sabe lo que... Bueno, pues es esto, son los símbolos de Sevrier, Antonio Sevrier. Pues él, en el verdadero discípulo, que es su obra principal, es un comentario al Evangelio, dice esto, ¿no?, que el presbítero está en esta actitud pastoral para dejarse devorar. Y esta es una obediencia. Sí, sí. Cuando estáis en la parroquia veréis que la gente manda y demanda y pide y adesora. Yo pongo este ejemplo que hace reír a todos, ¿no? Esa señora mayor que en un verano, a la hora de la siesta, te llama por teléfono para decir, oiga, ¿y a qué hora es la misa de 8? No estoy hablando de memoria, ¿eh? Pues a las 8, señora, te dan ganas de darle un bufido. Dile, señora, por favor, para preguntarme por la misa de 8, hágalo a otra hora, no a la hora de la siesta. Bueno, por deciros, ¿no? Pero el que está disponible, pues está disponible para dejarse devorar. Tiene uno que buscar sus tiempos, etcétera, ¿no? Lo recuerda hoy en la segunda lectura San Carlos Borromeo. Cuídate, cuida el descanso, cuida el estudio, cuida la oración, cuida las actitudes, sí, sí. Pero puesto al servicio de los demás, la gente tira de ti y tira y tira. Y bueno, tendrás que buscar de vez en cuando momentos de descanso un poco más largos, porque si no, acaban contigo. Y bueno, pues para eso está uno, para que acaben con él, pero bien, también tiene prudencialmente que dosificar su entrega. Pero esta palabra, dejarse devorar, es de Antonio Sevrier, es de finales del siglo XIX, beato ya. Y bueno, es promotor de todo un movimiento de los curas obreros y todas aquellas historias, ¿no?, que luego han tenido sus desviaciones. No entro ahora a analizar la obra posterior, ¿no? Pero la actitud fundamental es esta, la pastoralidad. Me entrego y entonces los demás hacen de mí, pues, picadillo, ¿no?, entre unas cosas y otras. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio,